Hola mis amigos, gracias por estar ahí con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos durante toda esta travesía que estamos teniendo en el estudio de las Escrituras. Y gracias también a algunos de ustedes que se han preocupado, me han escrito, porque durante estos días no hemos estado subiendo contenido. Pero ya volvimos y ahora más fuertes que nunca, ¿no? Y ahora, sin más preámbulos, vamos al estudio de las Escrituras. ¿Qué les parece? Vamos al Génesis capítulo 2, versículo número 9. Miren lo que dice allí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es extremadamente interesante. ¿Por qué? En primer lugar, noten lo que dice el texto. Dice que todos los árboles que Dios crea tienen dos requisitos importantes. Dice que era delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces hay una lección importante aquí. No solamente es importante lo que nosotros tenemos por dentro, sino que también es importante lo que nosotros transmitimos hacia afuera. ¿Ok? Estas dos cosas son sumamente importantes y van de la mano. No están separadas una de la otra. No, yo puedo decir, yo soy alguien que transmito algo, pero adentro en realidad no soy tan malo como parezco. Entonces nosotros tenemos que transmitir algo que también somos. La parte exterior es importante, al igual que la parte interior de nosotros y de todo lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Ahora, el resto del texto, noten lo que dice. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Eso qué quiere decir? En primer lugar, habla en general de todos los árboles que Dios ha creado. Pero pareciera ser que resaltan dos árboles dentro de toda la creación. Características de estos dos árboles. Uno de ellos dice que es el árbol de la vida. ¿Por qué es el árbol de la vida? ¿Y por qué Dios pone dos árboles contrariados? ¿Sí? Uno el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y más adelante va a decir que el que de él comiera ciertamente morirá. Entonces, por un lado está la vida y por otro lado está la muerte. ¿Por qué Dios lo pone ahí? Miren, esto es muy interesante. Cuando Adán y Eva tomaban la decisión de ir hacia el árbol de la vida y tomar de sus frutos y tomar de sus hojas, ellos estaban reconociendo su fe y su lealtad hacia su Creador, el dador de la vida. Cuando Adán y Eva iban y tomaban del fruto del árbol de la vida, ellos estaban reconociendo de que Dios les había dado la vida y que Él era su Creador. Porque era la decisión de ellos, ir y tomar. Estaba ahí el árbol y ellos tenían que ir. ¿Qué de bueno tenía el árbol de la vida? Los frutos del árbol de la vida proveían de la inmortalidad para el ser humano. Cuando Adán y Eva iban y tomaban el fruto, estaban proveyéndose de inmortalidad, porque es el árbol de la vida. Las hojas del árbol de la vida estaban allí para sostener la vida de Adán y Eva y de todos los seres humanos que después de ellos vendrían. Ahora, ¿qué contenía el otro árbol? El texto, noten lo que dice. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántas ciencias hay ahí según el texto? Hay dos ciencias al menos. La ciencia del bien sería una y la ciencia del mal sería otra. Pero cuando ustedes revisan el texto, dice la ciencia, no dice las ciencias. Porque si se refiriera a las ciencias del bien y del mal, diría las ciencias. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple. A ver, la ciencia del bien, Adán y Eva ya conocían.
Porque ¿quién es el bien? ¿Quién quiere lo mejor para nosotros? ¿Quién los creó? Adán y Eva. Dios mismo. Por lo tanto, ellos nacen conociendo la ciencia del bien. Su naturaleza es conocedora de la ciencia del bien. Pero ¿qué es lo que no saben? La ciencia del mal. Allí había un desconocimiento profundo en la primera pareja, en Adán y Eva. No saben, no conocen la ciencia del mal. Por lo tanto, al momento de tomar de este árbol y de desobedecer a Dios, ellos solamente iban a conocer el otro lado de la moneda que desconocían, que era la ciencia del mal. Por eso el texto dice el árbol de la ciencia. No dice el árbol de las ciencias. Ahora, otra cosa más. No es que el fruto de este árbol sea un fruto diferente al resto o venenoso. Porque Dios, que es bueno, no puede crear cosas malas. ¿Ok? No hay veneno, no hay nada que pueda matar al ser humano. Lo que mata al ser humano es la desobediencia hacia su creador y el dudar de la palabra de Dios y el tratar de conocer otro lado que Dios le dice, no conozcas porque te va a hacer daño. El querer saltar hacia un lugar desconocido donde Dios les había dicho que no lo hagan. Yo les pregunto, nosotros hoy en día, ¿no somos exactamente lo mismo? ¿No hacemos exactamente lo mismo que hizo Adán y Eva al momento de ir hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y tratar de experimentar y de conocer. Bueno, este es el lado que no conozco y aquí me quiero meter. No hacemos exactamente lo mismo. La desobediencia de Adán y Eva los llevó hacia un camino que no pudieron retornar. Y en su desobediencia llevaron un desastre terrible para su vida personal y también para el resto de su familia y para el resto de la humanidad. Queridos jóvenes, adultos y gente que hoy nos está escuchando, la desobediencia a Dios solo puede traer destrucción para nuestra vida. Y lo interesante es que no solamente trae destrucción para su vida personal. Cuando usted desobedece a Dios, esa desobediencia hacia Dios y a su palabra acarrea también destrucción para todos sus seres queridos. Pero también la obediencia hacia Dios provee de felicidad para usted que obedece a Dios y también para toda su familia y sus seres queridos. Por lo tanto, hoy usted tiene que decidir si obedece a Dios y su palabra o se aparta de Dios y su palabra y hace lo que usted decide hacer, pero sepa que el camino que vaya a tomar ya está dicho en dónde va a terminar. El árbol de la ciencia del bien y del mal lo llevó a la destrucción de Adán, mientras que el árbol de la vida que Dios les había dicho, tomen de este, simplemente les daba vida y vida en abundancia.